Ahí empezamos a grabar. ¿Nadie se opone? No, qué bueno. Eh, Son dos formas verbales del pasado. Y la primera que vamos a ver es el pasado simple, que lo voy a proceder a compartir ahora. Ahí. El pasado simple. Pero ¿por qué no me sale bien? Siempre tengo problemas con esta cuestión. Ahí sí. Ahí sí. El pasado simple es una forma verbal que obviamente no sirve para hablar de cosas del pasado, ¿ya? Me gustaría que en estos momentos ustedes ojalá estuvieran con un cuadernito y tomaran apunte y escribieran lo que yo voy a pasarles, ¿ya? Eh, Está bien, yo voy a subir la clase y todo, pero sí van a tener que estar con el cuaderno porque van a haber momentos en que cuando yo les pida trabajar en alguna prueba, en alguna evaluación, ustedes no van a poder estar viendo el video al mismo tiempo que estar haciendo la evaluación, porque significaría estar con más dispositivos. No lo van a poder hacer desde el mismo celular, ¿ya? Entonces es necesario que hay cosas que tengan que tener escritas en su cuaderno. Ya. Vamos entonces con el pasado simple. Un pequeño repaso del pasado simple. ¿Y por qué le pongo repaso? Porque se supone que ustedes esto deberían saberlo. Se los pasan en séptimo y octavo a más tardar. Dice, we use the past simple to talk about finished actions and situations in the past. Utilizamos el pasado simple para hablar acerca de acciones y situaciones finalizadas en el pasado. Algo que ya estuvo, algo que ya fue, que empezó en un momento determinado y terminó en un momento determinado, ¿ya? Porque hay que hacer esa diferencia, porque hay otras formas verbales que tienen directa relación con el presente y algunas hasta con el futuro. Así que es necesario saber que el pasado simple es sí o sí una acción que empezó y terminó en el pasado o una situación que empezó y terminó en el pasado. Por ejemplo, the ancient Egyptians built incredible pyramids. Los antiguos egipcios construyeron increíbles pirámides. Lo hicieron en el pasado. No ahora, no hace poquito. En el pasado lo hicieron. También dice, we use didn't or did not with the base form to make the negative form of the past simple. Utilizamos el didn't o did not, que está la forma abreviada de esto, ¿cierto? Con la forma base del verbo para hacer la forma negativa del pasado simple. ¿Ya? Por ejemplo, they didn't have the satellite navigations in those days. Ellos no tenían la navegación satelital en esos días, en aquellos días. ¿Ya? Estamos hablando de los egipcios, ¿cierto? Construyeron pirámides, pero ellos no tenían una navegación satelital en esos días. Y por último, we use did with the base form to ask questions. Utilizamos el did con la forma base para hacer preguntas. El did está al principio de la oración en esta parte. Did the ancient Egyptians build in Mexico too? Los antiguos egipcios construyeron, que aquí es porque se explica esto, construyeron en México también, ¿cierto? Alguien podría hacerse esa pregunta porque hay pirámides en México. Sabemos que no. Voy a dar un tiempo para que escriban.
Si van teniendo dudas, me van preguntando inmediatamente ya. Ya. Vamos a pasar a la siguiente. Spelling rules o reglas de deletreo. ¿Cómo nosotros podemos formar los verbos en pasado? Tenemos que hacer la diferencia de que en el inglés existen los verbos regulares y los verbos irregulares, como en el español. ¿Ya? Los verbos regulares son los que siguen una regla fija, una regla básica, que son las que están acá. Y los verbos irregulares, lamentablemente, no siguen esa regla, por lo tanto hay que aprendérselos de memoria, aunque no les guste. En su Classroom está el listado de verbos, dice el listado de verbos irregulares, ¿ya? Y es un listado más o menos larguito, es una hoja, ¿ya? Donde están los verbos irregulares más utilizados en el inglés. Esa es una hoja que ustedes, es un listado que deberían aprenderse sí o sí, ¿ya? Porque se les va a hacer más fácil. Es más fácil aprenderse los verbos irregulares que aprenderse los verbos regulares, ¿ya? Los irregulares no cambian, o sea, no tienen una regla fija, porque algunos cambian su forma a otra totalmente distinta, otros se mantienen tal cual, otros se invierten algunas letras dentro de la misma palabra. Entonces es más fácil aprendérselos así que aprenderse toda la otra cantidad de verbos regulares, que son muchos más. En ese sentido, es más fácil aprenderse las reglas de escritura, de spelling rules. Las reglas de escritura, como nosotros formamos en el pasado los verbos regulares. Por regla general, la primera regla para los verbos regulares es que se le agrega la D o la ED al final de los verbos. Por ejemplo, el verbo play, que es el verbo jugar, o el verbo tocar cuando hablamos de algún instrumento musical, o reproducir cuando estamos hablando de aparatos electrónicos, se le agrega la ed y se transforma en played. Y esto ya es el pasado de ese verbo. Si play es jugar, played puede ser jugué, jugaste, jugó, ¿ya? Jugaron. Después tenemos otro ejemplo que es el verbo want, que es el verbo querer, cuando yo quiero algo, o buscar, cuando se ve de repente en algunas películas The Most Wanted, el más buscado, ¿ya? También puede ser. Want, buscar, wanted, el pasado, obviamente, que sería busqué, buscó, buscaron. Tenemos también el verbo open, que es el verbo abrir, y se transforma en opened. Abrí, abrió, abrieron, el pasado. La siguiente regla ya pasa a ser un poco más específica para ciertos verbos, que si el verbo termina en consonante más Y, me refiero a consonante con una letra que no sea una vocal, su terminación pasa a ser IED. O sea, ya no es, por ejemplo, acá study con Y final, sino que esa Y la cambiamos por I latina y se transforma en studied. Study, estudiar. Studied, estudió, estudié, estudiaron. Después tenemos otra regla que también es un poco más específica. Si el verbo de una sílaba
una sílaba. Esta una sílaba es al momento de pronunciarlo, ¿ya? Ojo ahí, porque hay palabras que se ven largas en el inglés, pero que al pronunciarlas es solamente una sílaba en pronunciación. Y este verbo termina en consonante, vocal, consonante, o sea, letra, vocal, letra. Doblamos la última consonante y le agregamos la ed. Fíjense acá en el verbo stop, detener o parar. Tiene la forma que yo había dicho aquí, consonante, vocal, consonante o letra, vocal, letra, porque está la T, la O y la P. Letra, vocal, letra. La última letra yo la doblo y le agrego ed. Stopped. Lo mismo pasa con chat, que chat es un verbo relativamente nuevo, ¿ya? Cuando se empezaron a crear los chats en Internet, empezó a funcionar esta palabra y de hecho nosotros también la castellanizamos, utilizamos el verbo chatear, ¿ya? Chat tiene la misma forma de escritura que es consonante, vocal, consonante. Tenemos la H, la A y la T. Por lo tanto, la última letra hay que doblarla. Y de chat pasamos a chatted. Si el verbo se acentúa, o sea, ¿quién levantó la mano? Byron. Basta apretarlo. Ah, ok. Si el verbo se acentúa en la última sílaba, eso significa que tiene el stress o cuando nosotros hablamos del tilde, que en inglés no tiene tilde, pero nosotros hacemos la diferencia como que cargamos más la voz en una sílaba determinada de la palabra. Si esta es la última sílaba y tiene además la misma estructura de antes de consonante, vocal, consonante o letra, vocal, letra, se hace exactamente lo mismo que la regla anterior. O sea, doblamos la última letra y le agregamos la ed. Verbo prefer, preferir, se transforma en preferred. ¿Ya? Prefirió, preferí. Y como les dije anteriormente, los verbos irregulares están en la página 124 de su libro de texto o están en formato PDF en el Classroom. Voy a dar un poco de tiempo para que terminen de escribir esto. ¿Ya? Estas reglas son importantes. Si alguien tiene alguna duda, que me pregunte, ya sea por el chat, que lo estoy leyendo, o puede activar su micrófono y preguntar. Es importante que esto lo aprendan, ya que no vamos a hacer muchas clases de esto. Esto es simplemente como un recordatorio de lo que deberían saber ya. Sí, sí, sale en la prueba. Y aunque no salga, eh, puede que no salga propiamente tal así como no les voy a preguntar cuál es la regla. Van a tener que aplicarla, ¿ya?
De repente yo les puedo poner un texto y que completen ciertas partes del texto y que va a ser en pasado. Y si no saben o no saben dónde buscarlo, les va a ir mal. ¿Ya? La primera evaluación ya está puesta en el Classroom. Es hasta el 4 de, o sea, perdón, hasta el 7 de mayo pueden hacerla. ¿Ya? Es una evaluación diagnóstica. Jared, eso es lo mismo que pasa si estuviésemos en presencial. Si estuviéramos en la sala de clase, muchos alumnos me dirían, no, profe, le saco foto nomás y después la escribo. Y no la escriben. Espero que no sea el caso y espero que usted sí la escriba. ¿Ya? Porque al momento de hacer la evaluación no van a poder volver a la diapositiva y no van a poder volver al video. Así que es importante que lo tengan en sus cuadernos. Ya, confío en ti, Jared. Profe, señor Efraín, yo le estoy sacando pantallazo que no tengo cuaderno, no sé dónde está. Ok, yo no digo nada. Yo lo único que les puedo decir es que si lo van a hacer, ojalá que sí lo escriban. Porque Sí, si para no, escribirlo. o si no, se les va a perder. Porque de verdad que pasa eso. Los chicos siempre dicen, no, si yo les saco foto y después le escribo. Y resulta que yo después les pido el cuaderno cuando se los podía revisar. Y no tenían nada escrito. Y decía, bueno, y todas las fotos, es que se me perdieron. O las pasé a borrar o no sé qué. Miguel, No, dígame. no. Pasé a darle el botón. Ok, ya. Vamos a la siguiente. Rayos. ¿Por qué pasó eso? Un momento, voy a dejar de compartir ahí. ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? Toda la mañana con problemas con las diapositivas. Ahí sí. Ya. Ya, jóvenes. Ahora sí es importante que estén con sus cuadernitos ahí en mano, los que puedan, obviamente. No le voy a obligar a nadie si no quiere. Podría, pero no lo voy a hacer. Me interesa que estén con sus cuadernos porque vamos a ver algunos ejercicios. ¿Ya? Más que nada a modo de práctica. Tenemos estas 3 oraciones. En estas 3 oraciones, usted va a tener que escribir el verbo que yo le estoy dando, porque así los presento en las pruebas. ¿Ya? Van así, va el verbo entre paréntesis, el verbo que yo necesito que usted escriba, yo necesito que usted utilice y lo cambie a la forma verbal que sea, va a estar siempre en paréntesis. A veces puede estar aquí al principio, puede estar aquí después de la línea. Pero siempre va a estar entre paréntesis. Y ese es el verbo que usted tiene que ocupar. Por lo tanto, si yo le digo que en la primera oración tiene que ocupar el verbo go, este es el verbo que tiene que estar en pasado. Si es el verbo to be, este es el verbo que tiene que estar en pasado. Y si es el verbo visit, este es el verbo que tiene que estar en pasado. Les digo el tiro que el verbo go y el verbo be son verbos irregulares, por lo tanto cambian su forma. El perrito. Yo les voy a pedir que lo intenten hacer. No les voy a pedir perfección. Les voy a pedir que lo intenten. ¿Ya? El listado de palabras está en el Classroom, para que lo vean. Está ahí. Pueden buscar las primeras 2 que yo ya les dije que eran verbos irregulares. Y la última es más fácil. Les voy a dar 5 minutos para poder hacerlas y luego me las van a ir escribiendo en el chat los que participen. Esta participación obviamente tiene puntitos, ¿ya? Y yo cumplo. Todos los puntitos que van a las evaluaciones, así que
les beneficia bastante. Tienen 5 minutos, son las 11:51 tengo yo. A las 11:56 voy a empezar a pedir que escriban en el chat. Diga, Miguel. Es pasado simple, ¿verdad? Pasado simple. O Pasado cómo. simple. Ah, ya. De hecho, lo pueden Bueno, buscar así, pasado simple de en internet y les va a salir en la palabra. Así que tienen 5 minutitos para hacerlo. Diego, dime. Profe, me distraje con lo que hay que hacer, no entendí muy bien. Tiene que anotar los ejercicios que están ahí en la pantalla y escribir el verbo que está ahí entre paréntesis en pasado simple. Solamente eso, no les estoy pidiendo que entiendan la oración, que traduzcan nada. El verbo que está aquí lo traduce, o sea, lo escriben en pasado simple. Ya, gracias. hay que escribirlo en el chat, ¿verdad? Cuando yo los pida, sí, ustedes tienen que primero Ya. hacerlo y yo después les voy a pedir que vayan dándola, porque tengo el chat bloqueado ahora. Quedan 2 minutos. Y ese temazo. Listo, profe. Bien, súper. Todavía les queda un poquito. Listo, profe. Bien, bien, bien. Ah, estaba muteado. Listo, profe. Súper. Ya. Vamos entonces a ir revisando un poquito. Voy a abrir el chat.
¿Cómo quedaría la primera? Dice, last year el año pasado yo, to England on holiday. Miguel, ¿se fue? Dice Inglaterra. England. Sí, England, Inglaterra. Ya, Miguel Cifuentes dice, last year I went, to England on holiday. ¿Qué dice el resto? Lo mismo. Estoy hablando de la primera, Miguel, todavía vamos en la primera. No se me adelante. Ya, Miguel, por participación, un puntito. Vamos aquí a anotar al tiro, un puntito. Esto todo anotado. Yo cumplo lo que prometo. Entonces, la respuesta correcta es went. El pasado de go es went. La oración quedaría, last year I went to England on holiday. El año pasado yo fui a Inglaterra en vacaciones. Ojalá hubiese sido así, pero no. Pero bueno, para el caso sirve. La segunda, ¿cómo quedaría? Vayan escribiendo en el chat o me dicen la palabrita en... Ya, Dosing también dice que es was. ¿Alguien tiene una respuesta distinta? Porque si ustedes lo buscan, el pasado del verb to be son dos formas, was y were. ¿Cuál de las dos será? Chan, chan. Sandra dice que es was también. Tenemos 3 personas más que han participado. Dustin y Sandra. Dustin, aquí, más 1. Ojo que los puntos que estoy dando es por participación, no por si tiene correcta o no la respuesta. ¿Ya? Jared Silva, se escribe was, pero se pronuncia was. Sí. No, pero estaba bien, que se pronuncia was. Por eso yo digo was. Y la respuesta correcta obviamente es was. Si alguien me hubiera puesto where, no es que esté malo, así como está malo. Es incorrecto. Más que nada porque cuesta de repente que ustedes se acostumbren a las dos formas verbales que tiene el verb to be en el pasado simple, porque es was y were. En este caso es was porque estamos con la tercera persona del singular. Muy bien, chiquillo. Y la última, ¿cómo quedaría? Muy bien, qué rápido. Dustin y Miguel, súper bien. Súper rápido. No dije que estaba bien, dije que está súper rápido. Los mismos alumnos están ganando puntitos otra vez. Sí, la respuesta correcta de esta es visited. I visited my grandmother. Visité a mi abuela. Si se fijan en las oraciones, tenemos el pronombre personal, este. Y esto es sumamente importante en el inglés. Siempre tiene que estar, ¿ya? Pero al traducirlo, yo lo omito. Yo puede que no lo diga. Yo no digo el año pasado, yo fui a Inglaterra en vacaciones. Dice, el año pasado fui a Inglaterra en vacaciones. Fui. No digo yo fui. ¿Ya? ¿Dudas hasta acá?
¿Dudas, consultas, comentarios? ¿Alguien? ¿Nadie? No, yo no tengo ni dudas ni comentarios. Ya, vamos a la siguiente. Forma negativa. Aquí ya empezamos con un poco de problemas porque ya se empiezan como a confundir un poco. ¿Se ve bien o está muy chica la letra? Se ve bien. Se ve bien. ¿Todos pueden ver bien? Que me lo escriban en el chat por último. Se ve bien, profe. Ya. Sí, se ve bien. Está bien, profe. En términos generales, para poder hacer la negación de las oraciones o escribir la forma negativa, nosotros simplemente agregamos did not a la oración para formar el negativo. Ojo aquí. Yo anteriormente les había dicho que los verbos en pasado simple tenían una regla especial, que es la que está acá, ¿cierto? Que había que agregarle la ed, ¿cierto? Al final del verbo, y muchas reglas para poder construir una oración con el pasado simple. Sin embargo, fíjense lo que pasa acá. Yo no tengo ningún verbo con ed. Y eso se explica porque yo tengo el did not o didn't, ¿ya? Esto es un verbo auxiliar. Esto de acá es un verbo auxiliar. Y lo que me permite este verbo es que toda la oración, aún estando en negativo, sigue estando en pasado. Esta oración sigue siendo en pasado. Es una oración en negativo, pero está en pasado. Pero ¿cómo, profe, si no tiene nada al final del verbo? Claro, porque lo del final del verbo es reemplazado por el did. Entonces, al yo escribir la oración en negativo, yo no digo I didn't work it. La ed del final, yo la reemplazo por el didn't. Entonces yo simplemente digo I didn't work. Si esta oración fuera en presente, o sea, perdón, en pasado simple normal, a ver si puedo escribir, sería todo que me cuesta escribir con el sí, algo así. Bueno, se entiende, ¿cierto? Sería I worked. Eso es el pasado simple. Pero como yo no estoy escribiendo en pasado simple, perdón, no estoy escribiendo en afirmativo, esta partecita yo tengo que eliminarla. Y le agrego a la oración el did not. Y así la formo en pasado simple, pero en su forma negativa. Entonces, cada una de los pronombres personales me quedarían de la misma forma. Did, not y el verbo en su forma base. Se le llama verbo en su forma base a cualquier verbo que no esté conjugado, ¿ya? Aunque nosotros sí sabemos que está conjugado, no se escribe conjugado, no se escribe con la terminación ed, se escribe simple. Entonces, la primera oración es I didn't work, yo no trabajé. La segunda, you didn't work, tú no trabajaste. Él, ella, eso o esa no trabajaron, didn't work, ¿ya? Y así sucesivamente con el resto de las personas. Nosotros, ustedes y ellos no trabajaron. ¿Queda claro hasta acá? Sí. Sí, profe. Sí. Súper. Recuerden, cualquier duda que tengan, ustedes después la pueden dejar en la caja de comentarios de Classroom. Vamos a la siguiente y por ahora última. Ejemplos. Los mismos ejemplos anteriores, pero esta vez yo les pido negarlos. A ver, ¿cómo les va aquí con eso? Demos 2 minutitos. 2 minutitos. Hasta las 12:08. 2 minutitos van a tener.
Listo. Profe, Dígame, no entendí cómo era. tiene que ponerlo en negativo, como estaba en la diapositiva anterior. ¿Ya? El negativo, tiene que usar el didn't. Miguel anda un balazo hoy día para contestar. Sí, sí. Ya, veamos la respuesta entonces. Miguel dice que es last year I didn't went to England on holiday. ¿Alguien tiene una respuesta distinta? No. ¿Nadie? Bueno, les puedo decir que Miguel tiene un pequeño error. Y el error es en lo siguiente. El verbo tiene que estar en su forma base, su forma normal, go. Si yo acá le pongo not go, significa que tiene que estar el verbo go en negativo, ¿ya? Y como está en negativo, yo utilizo el didn't, por lo tanto el go se mantiene en su forma base, ¿ya? No cambia, no cambia, fíjense. Eso es lo que yo le decía en la anterior. No va el worked, no va cambiado, no va, va simplemente en su forma base. Entonces sería didn't go. I didn't go to England on holiday. ¿Ya? ¿Cómo quedaría la segunda entonces? Ya debería ser fácil ahora. Después del primer ejemplo, la segunda es más fácil. Exacto, Jared. Ah, perdón. Perdón, leí mal. Sí, Sandra, tú estás en lo correcto. Didn't visit. Súper. Didn't visit. Así es la forma de escribir. Como ven, pareciera difícil, pero no es tan difícil. Es más fácil de lo que parece. ¿Ya? ¿Dudas hasta acá?
No, tranquilo, Yaret, si es cosa de ir aprendiendo. Esto sale, ojo, esto sale en la evaluación que está puesta, en la evaluación diagnóstica. Creo que es una o dos preguntas que están en negativo. No más que eso. Vean los videos. Si no hay dudas hasta acá, voy a dejar de compartir. Porque quiero ver... Ay, la mosca. ¿Por qué está así la cámara? Qué raro. Ahí sí. Y voy a dejar de grabar ahora.